La primera regla en la mansión gris era no llorar. A los muertos no les gustaba la competencia. Ese pensamiento fue lo único que mantuvo a Clara en pie mientras cruzaba el umbral de mármol pulido, un material tan frío y gris como el cielo de aquel día. La mansión no era un hogar, era un monumento al silencio, una catedral de cristal y piedra erigida para honrar una ausencia. Cada paso que daba resonaba en el vacío, un eco solitario en los pasillos inmensos. Clara, a sus 30 y tantos años, sentía que sus propios fantasmas hacían eco con los de la casa. Necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. Huía de un pasado que la había dejado sin nada, y esta jaula dorada, por intimidante que fuera, era su única oportunidad de empezar de cero, de construir algo nuevo sobre las ruinas de su propia vida. Su nuevo jefe la esperaba en la biblioteca, un santuario de libros que nadie leía. Arthur Gris era un hombre que parecía esculpido en la misma pena que impregnaba su casa. Alto, con una sombra de barba y unos ojos oscuros que habían olvidado cómo brillar, era el fantasma principal de la mansión. Había perdido a su esposa, Isabela, 2 años atrás en un accidente que se llevó no solo su vida, sino también el alma de la casa. Desde entonces, Arthur se había convertido en una leyenda urbana, el millonario recluido que solo vivía para su imperio y para el dolor que lo consumía cada noche. Pero el verdadero desafío de Clara no era el hombre ahogado en su luto. Era su hijo, Leo, de 7 años. El pequeño Leo vivía en un mundo al que nadie más tenía acceso. Tras la muerte de su madre, una puerta se cerró en su interior y se llevó todas sus palabras. No hablaba, no miraba a los ojos, no respondía a ningún estímulo. Pasaba sus días absorto en un ritual silencioso, moviendo sus manos y dedos en patrones complejos y repetitivos, como si estuviera dirigiendo una orquesta que solo él podía oír. Los mejores especialistas del país lo habían diagnosticado con un mutismo postraumático severo, pero ninguna terapia, ningún tratamiento había logrado atravesar su coraza. Arthur Gris apenas miró a Clara cuando le extendió una lista de reglas mecanografiadas. Su voz era grave y carente de emoción. Su única tarea es mantenerlo a salvo. Dele de comer, asegúrese de que duerma. No intente arreglarlo, nadie puede. La frase fue una sentencia. A su lado, la jefa de personal, una mujer rígida llamada doña Elvira, la observaba con un desdén apenas disimulado. En su mirada, Clara podía leer su propio futuro. Era solo una más en la larga fila de cuidadoras, más de una docena, que no habían durado ni un mes. El ambiente era sofocante, una mezcla de dolor rancio y desesperanza. Pero entonces Clara vio a Leo por primera vez, sentado en un rincón junto a un ventanal, moviendo sus manos al ritmo de la lluvia que golpeaba el cristal, y en él no vio un caso perdido. Vio un alma solitaria pidiendo ayuda a gritos silenciosos. Vio una pequeña luz parpadeando, desesperada por no extinguirse. La primera semana fue una tortura psicológica. Leo la ignoraba por completo, como si ella fuera invisible. Cada intento de Clara por acercarse era recibido con un repliegue. El niño se encogía sobre sí mismo y sus movimientos se volvían más frenéticos, más desesperados. Era un muro invisible, pero Clara era paciente. En lugar de intentar derribarlo, se sentó a una distancia prudente y simplemente observó. Durante horas estudió el ballet silencioso de sus manos y notó algo que quizás nadie más se había detenido a ver. Los movimientos no eran aleatorios. Tenían un ritmo, una cadencia perfecta. Seguían patrones, a veces lentos y melancólicos, como una balada triste. Otras veces rápidos y urgentes. No era una locura. Era un lenguaje, una música silenciosa. Una noche, mientras recorría el pasillo del ala este, agotada y a punto de rendirse, sus ojos se posaron en una puerta de madera oscura al final del corredor. Estaba cerrada, y a diferencia de las demás parecía sellada por el tiempo. Una extraña curiosidad la invadió, un impulso de girar el pomo, pero se contuvo. No podía permitirse un error. Sin embargo, la imagen de esa puerta se quedó grabada en su mente,
como una nota discordante en la sinfonía silenciosa de la casa. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, fue al cuarto de Leo. El niño dormía, pero incluso en sus sueños, sus dedos se crispaban suavemente sobre la sábana. Clara se sentó en el suelo junto a su cama y sintió como su propia soledad se conectaba con la de él. Sin pensarlo, casi en un susurro, comenzó a tararear una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba. Una melodía simple y dulce que hablaba de estrellas y de barcos de papel. Y entonces ocurrió algo casi imperceptible. Una pequeña fisura en el muro de silencio. Los dedos de Leo, que se movían sin rumbo en su sueño, parecieron calmarse y por un instante fugaz seguir el ritmo suave y lento de la melodía que flotaba en el aire. Era apenas un soplo de esperanza, pero para Clara fue suficiente. Fue la primera nota de una canción que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de Clara apenas comienza. ¿Podrá ella romper el silencio que atormenta a esta familia? Si ya estás apoyándola, suscríbete al canal para no perderte nada y deja en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta emocionante historia. Clara se convirtió en una arqueóloga de nimiedades, una exploradora de los detalles que todos los demás habían descartado como insignificantes. Su rutina diaria se transformó en un meticuloso estudio del universo de Leo. Descubrió que el niño, aunque ajeno al mundo verbal, era increíblemente sensible a la sinfonía oculta de la casa. Reaccionaba con una quietud casi reverencial al tic-tac rítmico del antiguo reloj de pie en el vestíbulo, un compás constante en medio del caos silencioso. Sus dedos a menudo seguían la cadencia del goteo de un grifo mal cerrado o el zumbido monótono del lavavajillas en la lejanía. Eran los patrones, las secuencias predecibles de sonido, los que lograban anclar su atención errante. Clara entendió que no debía imponerle su mundo, sino aprender a habitar el de él. Empezó a usar pulseras con pequeñas cuentas de madera solo para que el suave chasquido que hacían al moverse creara un ritmo sutil a su alrededor, una presencia sonora que no era invasiva, sino constante. La puerta cerrada al final del pasillo continuaba siendo un imán para su curiosidad, una pregunta sin formular. Sentía en sus huesos que la respuesta a muchos de los enigmas de esa casa yacía detrás de aquella madera de roble. Un día, mientras ordenaba unos documentos en el despacho, se atrevió a preguntarle a doña Elvira al respecto. La reacción de la mujer fue inmediata y cortante, como el filo de un cuchillo. Ese era el estudio de la señora Isabela, siseó, bajando la voz como si temiera que las paredes la oyeran. El señor Arthur prohibió la entrada a cualquier persona después de lo que pasó. Es un santuario. Respete su dolor si valora su empleo. La advertencia, lejos de disuadir a Clara, solo confirmó su intuición. La llave para liberar a Leo estaba, de alguna manera, conectada con el recuerdo sellado de su madre. La oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la biblioteca, un pesado volumen de poesía encuadernado en cuero se deslizó de uno de los estantes más altos. Al caer al suelo con un ruido sordo, algo pequeño y metálico se deslizó de entre sus páginas. Era una diminuta llave de plata, ennegrecida por el tiempo, con un trozo de cinta de seda descolorida atado a ella. Clara la recogió. El corazón le latía con fuerza. No tenía pruebas, pero lo sabía. Sabía a qué cerradura pertenecía. Esa noche, cuando la mansión finalmente se sumió en la más profunda oscuridad, Clara se deslizó por el pasillo como una sombra. Cada crujido del suelo de madera le parecía un grito. La culpa y la determinación luchaban en su interior, pero la imagen de los ojos vacíos de Leo la impulsaba hacia adelante. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura. Giró con una suavidad fantasmal. La puerta se abrió sin un solo quejido. El aire del interior estaba estancado, cargado con un leve perfume de jazmín que había sobrevivido al tiempo. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas dormidos esperando un despertar que nunca llegaría. En un rincón, sobre un pequeño escritorio, encontró lo que buscaba. Era una caja de música de madera de nogal, con intrincados grabados de flores,
Con un cuidado infinito, Clara la levantó y la abrió. Una delicada bailarina de porcelana comenzó a girar lentamente al son de un vals melancólico y exquisitamente bello, una melodía que parecía contener toda la alegría y la tristeza del mundo en sus notas. Al día siguiente, Clara llevó la caja de música a la habitación de Leo. No dijo nada, simplemente se sentó en el suelo a una distancia prudente y le dio cuerda. En cuanto las primeras notas flotaron en el aire, ocurrió algo extraordinario. Leo, que estaba enfrascado en el complejo ballet de sus manos, se detuvo en seco. Sus movimientos cesaron por completo. Lentamente, giró la cabeza. Sus ojos, normalmente vacíos y distantes, se fijaron por primera vez en un objeto con una intensidad abrumadora. Se quedó inmóvil, hipnotizado por la bailarina giratoria y la melodía que lo envolvía todo. No se acercó, pero todo su cuerpo pareció sintonizar con la música. Clara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía una conexión tan clara entre Leo y el mundo exterior. Repitió el ritual durante los días siguientes. Poco a poco, Leo le permitió sentarse más cerca. La tensión en sus pequeños hombros comenzó a disiparse. Era un progreso minúsculo, casi invisible para cualquiera, pero para Clara era como presenciar el nacimiento de una galaxia. Sin que ella lo supiera, Arthur había estado observando las interacciones a través de las cámaras de seguridad de su despacho. Al principio con escepticismo, luego con una creciente curiosidad. Pero cuando la imagen de la caja de música apareció en el monitor, su rostro se transfiguró. El dolor, la rabia y el luto que mantenía a raya se desbordaron en un instante. La puerta de la habitación de Leo se abrió con una violencia que hizo temblar las paredes. Arthur irrumpió como un huracán. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Sin mediar palabra, le arrancó la caja de música de las manos a Clara, y con un grito ahogado que salió de lo más profundo de su ser, la arrojó contra la pared. La madera se hizo añicos, la porcelana se pulverizó, y la música se detuvo con un sonido desgarrador. «Le dije que no tocara el pasado», rugió, su rostro contorsionado por una agonía insoportable. Leo, al ver el objeto que le había traído paz hecho pedazos, se llevó las manos a la cabeza. Y entonces, por primera vez en 2 años, un sonido escapó de su garganta. No fue una palabra, fue un gemido de angustia, profundo y desgarrador, un lamento animal que llenó el silencio de la mansión. Acto seguido, se acurrucó en un rincón, temblando incontrolablemente. Arthur se quedó paralizado, petrificado por el sonido de su hijo y por la brutalidad de su propio acto. Miró a Clara, cuyos ojos estaban llenos de pavor, luego a su hijo hecho un ovillo en el suelo, y el peso de su fracaso lo aplastó. Sin poder soportarlo, dio media vuelta y huyó de la habitación, dejando a Clara sola con un niño que volvía a llorar y los fragmentos de su única esperanza esparcidos por el suelo. El estallido violento de Arthur Gris había destrozado mucho más que una simple caja de música. Había demolido la apatía gélida que gobernaba la mansión. Por primera vez en 24 meses, el millonario había presenciado una emoción cruda y auténtica en su hijo, una reacción visceral que el dinero no podía comprar ni los médicos inducir. El gemido de Leo se convirtió en un eco incesante en su cabeza, una acusación silenciosa que lo persiguió durante toda la noche. Vagó por los pasillos desiertos de su hogar, sintiéndose un extraño en su propia vida, atormentado por el fantasma de la melodía rota y por el rostro aterrorizado de su hijo. La culpa era una bestia que lo devoraba desde dentro, mostrándole que en su intento por protegerse del dolor, había infligido la herida más profunda en la única persona que le quedaba. Mientras tanto, en la habitación de Leo, Clara llevaba a cabo un acto de fe. Con una paciencia que rayaba en lo sagrado, pasó horas arrodillada sobre la alfombra, recogiendo cada astilla de madera, cada fragmento de porcelana. Sus dedos, cuidadosos y precisos, trabajaron bajo la tenue luz de una lámpara, limpiando y ordenando las piezas como si fueran las reliquias de un tesoro perdido. Usando un pegamento fino, comenzó la ardua tarea de reconstrucción. No podía reparar el mecanismo musical, la melodía se había silenciado para siempre,
pero podía devolverle su forma. Era un gesto simbólico, una declaración silenciosa de que ni siquiera la devastación más completa podía aniquilar la esencia de lo que algo fue. Cuando terminó, la caja de música, con sus cicatrices visibles, parecía más hermosa y resiliente que antes. La colocó con delicadeza en la mesita de noche de Leo, un testamento de que lo que se quiebra no tiene por qué permanecer perdido para siempre. Al día siguiente un silencio tenso y pesado se instaló en la casa. Clara esperaba el despido, la sentencia final. En cambio, fue Arthur quien la buscó. Lo encontró en la biblioteca, con ojeras profundas que hablaban de su noche de insomnio. No hubo una disculpa formal. Su orgullo no se lo permitía. Pero sus ojos, por primera vez, no la miraban con indiferencia, sino con una vulnerabilidad desnuda. Isabela. Ella adoraba ese vals, dijo él, con la voz ronca. Era bailarina antes de que nos casáramos. Le bailaba a Leo en su cuna. Cuando ella se fue no pude soportar escucharla. Escondí todo lo que le pertenecía, creyendo que así podría enterrar el dolor. Era la primera vez que pronunciaba el nombre de su esposa frente a ella. No como un hecho histórico, sino como una persona real, amada y perdida. Era una grieta en su armadura, una pequeña confesión que lo humanizaba. Clara, sintiendo esa minúscula apertura, decidió arriesgarse. Su voz fue suave pero firme. Él no ha olvidado su música, señor Gris. Él la siente. Es el único idioma que todavía comprende, el único hilo que lo conecta con ella. La conversación fue interrumpida por una llegada tan gélida como una ráfaga de viento invernal. Beatriz, la hermana de Isabela, entró en la mansión con un aire de autoridad indiscutible. Era una mujer elegante y afilada, con una mirada crítica que parecía capaz de encontrar defectos en la perfección misma. Desde el primer día, había desaprobado la presencia de Clara, considerándola una empleada con delirios de terapeuta. Beatriz creía firmemente que Leo necesitaba una intervención clínica rigurosa, un tratamiento en un entorno estéril, lejos de los métodos poco ortodoxos y sentimentales de la cuidadora. Arthur, esto ha ido demasiado lejos, declaró su voz cortante. Estás siendo negligente. Este niño necesita ayuda profesional, no canciones de cuna. La presencia de esta mujer es perjudicial. La presión de su cuñada hizo que la incipiente confianza de Arthur vacilara. La duda, como una mala hierba, comenzó a enroscarse en su corazón. ¿Y si Beatriz tenía razón? ¿Y si se estaba aferrando a una falsa esperanza, a un espejismo creado por una empleada desesperada por agradar? Beatriz no perdió el tiempo. Con una eficiencia implacable, concertó una cita con un especialista de renombre mundial en Zúrich, revelando sus planes de internar a Leo en una clínica suiza de forma indefinida. La noticia cayó sobre Clara como una sentencia de muerte. La amenaza de perder a Leo, de que le arrebataran la única y frágil conexión que había logrado construir con tanto esfuerzo, la llenó de una desesperación feroz. No podía permitirlo. Tenía que hacerle ver a Arthur la verdad que él se negaba a aceptar. Esa misma tarde, en un acto de audacia que podría costarle todo, Clara lo confrontó, no con palabras, sino con imágenes. Lo guió hasta el estudio prohibido de Isabella, que ella había limpiado y ordenado. Sobre el escritorio, había colocado el viejo teléfono móvil de su esposa, que había encontrado en un cajón. Había pasado horas buscando entre los archivos hasta que encontró lo que buscaba. Tocó la pantalla. Un vídeo antiguo comenzó a reproducirse. En él, una Isabela radiante y visiblemente embarazada danzaba sola en ese mismo estudio. Se movía con una gracia etérea, sus manos acariciando su vientre mientras el vals de la caja de música sonaba de fondo. Luego, le mostró otro vídeo. Isabela, ahora sosteniendo a un Leo recién nacido, lo acunaba suavemente, meciéndolo al mismo ritmo, tarareando la melodía en su oído. La pantalla reflejaba la luz en los ojos de Arthur mientras las lágrimas, esas lágrimas que había reprimido durante 2 largos años, finalmente comenzaron a brotar, trazando surcos en su rostro impasible. Vio con una claridad dolorosa que la música no era la fuente de su sufrimiento, sino el eco inmortal de su amor.
Comprendió que al silenciar la melodía, no solo había intentado borrar su dolor, sino también el recuerdo más puro de la felicidad de su hijo. Con una mano temblorosa, tomó su propio teléfono y, ante la mirada atónita de Clara, canceló el vuelo a Zúrich y la consulta con el especialista, desatando la furia silenciosa pero implacable de Beatriz. La afrenta de cancelar el viaje a Suiza fue una declaración de guerra silenciosa que Beatriz no estaba dispuesta a perdonar. Herida en su orgullo y sintiendo que su influencia sobre Arthur se desvanecía, decidió contraatacar en el único campo de batalla que dominaba a la perfección, el escenario social. Para reafirmar su control y recordar a todos su lugar en la jerarquía familiar, organizó el baile benéfico anual de la Fundación Gris, un evento de gala que había sido el pináculo del calendario social de la ciudad, pero que no se celebraba desde la trágica muerte de Isabela. La mansión, aquel mausoleo de quietud, fue profanada por una invasión de decoradores, floristas y personal de catering. El silencio fue reemplazado por el murmullo incesante de los preparativos, y la atmósfera de luto fue cubierta por una fina capa de opulencia forzada. Para Arthur, cada arreglo floral, cada prueba de sonido de la orquesta, era una tortura. Se sentía como un actor en una obra macabra, obligado a representar el papel del anfitrión viudo y resiliente para un público que solo buscaba cotilleos y champán. Odiaba cada segundo, cada sonrisa falsa, cada apretón de manos vacío. Clara, por su parte, hizo todo lo posible por aislar a Leo del caos que se apoderaba de la casa. Lo mantuvo en el ala más alejada de la mansión, creando una burbuja de calma con libros y juegos silenciosos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a llegar, la música de la orquesta se filtraba por debajo de las puertas, una melodía vibrante y poderosa que era imposible de ignorar. Leo, que nunca antes había estado expuesto a una fuente de sonido tan rica y compleja, se sintió irresistiblemente atraído. En un momento de distracción de Clara, el niño se escabulló de su habitación. Sus pequeños pies lo llevaron, como guiados por un instinto primordial, hacia la fuente de la música. Llegó a la gran galería del segundo piso, un balcón interior que ofrecía una vista panorámica del salón de baile. Oculto entre las sombras de las columnas de mármol, observaba a las parejas que se deslizaban por la pista, sus cuerpos moviéndose en armonía. Fascinado, sus dedos comenzaron a trazar en el aire los compases de la música, su propia interpretación silenciosa del vals. Beatriz, mientras circulaba entre sus invitados con una copa de champán en la mano, lo vio. Una sonrisa cruel y afilada se dibujó en sus labios. Vio la oportunidad perfecta no solo para humillar a Clara, sino para recordarle a Arthur su fracaso como padre delante de toda la élite de la ciudad. Con un gesto teatral, levantó su copa, llamando la atención de un grupo cercano. «Miren», dijo con un tono de falsa compasión que no engañó a nadie. «Ahí está el pobre hijo de Arthur, atrapado en su propio pequeño mundo. Es una verdadera lástima, una tragedia». Las miradas se volvieron hacia la galería. Los murmullos se extendieron como una plaga. El comentario, diseñado con la precisión de un bisturí, atravesó el ruido del salón y llegó a oídos de Arthur. La humillación pública lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La sangre le hirvió en las venas. Estaba a punto de subir y sacar a su hijo de allí, de esconderlo del mundo una vez más, cuando Clara apareció en la galería con el rostro pálido por la angustia. Ella no le gritó a Leo, no intentó arrastrarlo a la fuerza. Simplemente se arrodilló a su lado, dándole la espalda a la multitud curiosa de abajo, creando un escudo con su propio cuerpo. Ignorando las miradas y los susurros, comenzó a tararear suavemente la melodía de Isabela, la canción de la caja de música. Su voz era apenas un soplo, pero en la acústica del gran salón parecía resonar. En una de esas coincidencias que el destino a veces orquesta, la orquesta, habiendo terminado una pieza, comenzó a tocar un vals clásico de Strauss, una melodía que, aunque diferente, compartía el mismo compás y espíritu que la canción de cuna. Beatriz, furiosa al ver su momento de triunfo desafiado por una simple empleada, subió a la galería. Su voz era un siseo venenoso.
¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Realmente piensas que puedes curarlo con una cancioncita de pueblo? Arthur se sintió acorralado. La presión de su cuñada, la mirada juzgadora de sus pares, el dolor por la exposición de su hijo y la pequeña, casi irracional, llama de esperanza que Clara había encendido en él, colisionaron en su interior, y entonces explotó. Pero no fue un grito, fue algo mucho peor. Su voz, cargada de un sarcasmo amargo nacido de la desesperación más profunda, cortó el aire. Miró directamente a Clara, sabiendo que cada persona en ese salón estaba pendiente de sus palabras. Quería herirla. Quería demostrarle a todos que sus esfuerzos eran inútiles, que la esperanza era una farsa. Y pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, un desafío tan cruel como imposible. Baila este vals y te hago madre de mis hijos. La frase resonó en el salón de baile como el tañido de una campana fúnebre. Era una mofa, una burla lanzada desde la cima de su poder y su dolor. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía sentir. La orquesta, confundida, dejó que la música se apagara. Todos los ojos, cientos de ellos, se clavaron en Clara. Su trabajo, su dignidad, su futuro, todo pendía de un hilo en ese instante. Beatriz sonrió, una sonrisa de victoria pura y maliciosa. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El mundo pareció encogerse, dejándola sola en el centro de un circo. Miró el rostro burlón de Arthur, un hombre ahogado en su propia amargura. Vio la mirada triunfante de Beatriz, y finalmente, sus ojos se encontraron con los de Leo, que la observaba con una intensidad, con una súplica silenciosa que nunca antes había visto. Con el corazón martilleándole en el pecho, sintió una oleada de fuerza. Se puso de pie, se alisó su humilde uniforme, y para el absoluto asombro de todos los que la miraban, se dio la vuelta y comenzó a caminar, no hacia la salida, sino hacia las escaleras que conducían al centro del salón de baile vacío. El salón de baile, antes un hervidero de conversaciones y risas cristalinas, se sumió en un silencio sepulcral, una quietud tan profunda que parecía absorber el sonido. La multitud, petrificada, formaba un círculo imperfecto alrededor de la inmensa pista de parqué pulido, convertida ahora en un escenario improvisado. Todas las expectativas apuntaban a una retirada humillante por parte de Clara. Esperaban verla huir, derrotada por el peso de la burla pública. Pero ella no huyó. Avanzó con una dignidad imprevista, sus pasos mesurados y seguros sobre el suelo encerado. Se detuvo justo en el centro, bajo el resplandor de una araña de cristal que colgaba del techo como una galaxia congelada. Por un instante se quedó inmóvil, una figura solitaria y desafiante en medio de la opulencia. Luego se giró hacia el director de orquesta, que la observaba con una mezcla de desconcierto y compasión. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero resonó con una claridad asombrosa en la quietud reinante. El Vals de las Flores, por favor, de Tchaikovsky, fue una petición insólita. Era la melodía de la caja de música rota, la sinfonía secreta de Isabella y Leo. El director, un hombre de considerable experiencia, vaciló, mirando instintivamente hacia Arthur en busca de aprobación. Arthur, aturdido por el giro inesperado de los acontecimientos, atrapado en la red de su propio desafío cruel, solo pudo ofrecer un casi imperceptible asentimiento. Era una capitulación, una admisión de que había perdido el control de la situación. La batuta del director se alzó en el aire tenso, y entonces las primeras notas, dulces y nostálgicas, comenzaron a flotar en el ambiente, tejiendo un hechizo sonoro que silenció hasta el último murmullo. Clara cerró los ojos por un momento, aislándose del centenar de miradas que la diseccionaban. No iba a bailar para Arthur, no iba a actuar para esa corte de espectadores frívolos. Su baile era una ofrenda, una oración dirigida a una sola alma en la galería de arriba, para Leo. No ejecutó los pasos técnicos de un vals de salón. No había rigidez ni coreografía aprendida. Sus movimientos nacían de un lugar mucho más profundo,
de la intuición y la emoción pura. Fue un baile que contaba una historia. Sus brazos se alzaron como si acunaran a un bebé invisible. Sus giros eran lentos y fluidos como el despliegue de los pétalos de una flor al amanecer. Era la misma danza etérea y llena de amor que había visto en los vídeos antiguos de Isabela. No bailaba para impresionar, bailaba para comunicar, para traducir la música en un lenguaje que un niño silencioso pudiera entender. Con cada compás, su cuerpo se convertía en una extensión de la melodía. Sus brazos se extendieron hacia la galería en un gesto de invitación, un llamado mudo a través del espacio que los separaba, y entonces, en ese instante suspendido en el tiempo, ocurrió lo que muchos describirían después como un milagro. Leo, que había permanecido paralizado en la barandilla, observándolo todo con una concentración febril, comenzó a moverse. Dejó la sombra de la columna y con una determinación que nadie le había visto jamás, empezó a bajar las escaleras de mármol. Un peldaño, luego otro. Sus pequeños pies, inseguros al principio, ganaban confianza con cada paso. La multitud se apartó a su paso como las aguas de un mar, creando un camino para él. Caminó a través del salón, indiferente a las caras boquiabiertas y a los suspiros de asombro. Se detuvo a unos metros de Clara, y allí, en el centro de la pista de baile, levantó sus manos. Pero no lo hizo para ejecutar sus rituales frenéticos y habituales. Sus manos delicadas y expresivas comenzaron a reflejar los movimientos de Clara, como si fuera su eco en un espejo. Estaba danzando, con ella. Sin tocarse, sus cuerpos se movían en una sincronía perfecta, dos almas conversando en el lenguaje universal de la música y el movimiento. La audiencia contuvo la respiración colectivamente. El sonido de 100 corazones latiendo al unísono era casi palpable. Beatriz en la galería se quedó lívida, su mandíbula desencajada en una mueca de incredulidad absoluta. Su victoria se había convertido en cenizas ante sus ojos. Arthur, sentado en una silla en primera fila, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No estaba viendo a una empleada, estaba viendo el espíritu de su esposa danzando con su hijo a través del cuerpo de aquella mujer extraordinaria. El vals alcanzó su crescendo emocional, y luego, con la misma suavidad con la que había comenzado, las notas finales se desvanecieron en el aire. Clara concluyó su danza con un giro lento, deteniéndose con una mano sobre su corazón. Leo se detuvo al mismo tiempo. Se quedó mirándola durante un largo segundo, y en sus ojos, por primera vez, había una luz inconfundible de reconocimiento y comprensión. Luego, muy lentamente, se giró hacia su padre. Levantó su pequeño brazo, señaló directamente a Clara, y con una voz que estaba ronca por el desuso, pero que sonó perfectamente nítida en el silencio absoluto, pronunció su primera palabra para el mundo en más de 2 años. Mamá. No fue una confusión. No la estaba identificando como Isabela. Fue algo mucho más profundo. Fue un nombramiento. Estaba dándole nombre al sentimiento que ella le había devuelto, al refugio, al amor incondicional que había encontrado en ella, el amor de una madre. La palabra, una sola y simple palabra, golpeó el salón con la fuerza de una onda expansiva. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Arthur Gris se derrumbó sobre su silla, su rostro finalmente roto, bañado en lágrimas de shock, de alivio, de una gratitud tan inmensa que dolía. Levantó la vista hacia Clara, la mujer a la que había humillado de la forma más cruel, y comprendió la magnitud de lo que acababa de presenciar. Ella no solo había bailado un vals, había dirigido una sinfonía de resurrección para el alma de su hijo. El baile de caridad terminó de forma abrupta y surrealista. Los invitados se dispersaron en un murmullo de asombro y especulación, llevando consigo la leyenda de la valse milagrosa. En los días siguientes, la historia se adornaría y exageraría en los círculos de la alta sociedad, convirtiéndose en un mito moderno. Pero para los 3 habitantes de la mansión Gris, lo que había sucedido esa noche era mucho más íntimo y transformador que cualquier leyenda.
fue el cataclismo que finalmente demolió los muros de dolor que los mantenían prisioneros. Esa misma noche, después de que el último empleado se hubiera retirado, Arthur buscó a Clara. La encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra bajo la luz de la luna, como si necesitara el aire fresco para procesar la enormidad de lo ocurrido. Ya no había rastro del millonario arrogante y sarcástico. Frente a ella se encontraba un hombre despojado de sus defensas, con una humildad que nacía de haber sido testigo de algo que trascendía su comprensión. «No existen palabras para agradecer lo que has hecho», susurró su voz quebrada por la emoción. «No solo le devolviste la voz a mi hijo, lo trajiste de vuelta a mí, de un lugar a donde yo nunca pude llegar». Clara se giró y le ofreció una sonrisa genuina, una sonrisa que contenía la misma gentileza y fuerza que nunca la habían abandonado. «Yo no hice nada, señor Gris, solo escuché la música que ya existía en su corazón». A partir de ese día, la mansión Gris experimentó una metamorfosis. Dejó de ser un mausoleo para convertirse, poco a poco, en un hogar. La primera orden de Arthur fue abrir de par en par las puertas del estudio de Isabella. Ya no sería un santuario sellado por el luto, sino un espacio de vida, celebración y memoria. El piano, que había permanecido mudo durante años, fue afinado. La música, en todas sus formas, volvió a llenar los pasillos, no como un fantasma del pasado, sino como la banda sonora de un nuevo presente. Guiado por la paciencia infinita de Clara, Arthur comenzó el lento y a veces torpe proceso de reaprender a ser padre. Descubrió que la mejor manera de comunicarse con Leo no era a través de exigencias o preguntas, sino a través del arte. Pintaban juntos, escuchaban música clásica y, por supuesto, bailaban en el gran salón, a menudo de forma ridícula y desafinada, llenando la casa con la risa de un niño que por fin encontraba su lugar en el mundo. Arthur se maravilló al descubrir la mente brillante y perceptiva de su hijo, un universo de ideas y sentimientos que simplemente se había estado expresando en un idioma distinto al suyo. Beatriz, incapaz de soportar la nueva dinámica y despojada de su poder, desapareció de sus vidas. Su intento de humillación se había convertido en su propia derrota pública. Se marchó sin despedirse, dejando tras de sí solo el eco de su amargura. La promesa impulsiva y burlona de Arthur, aquella frase lanzada como un arma en el salón de baile, flotaba en el aire entre él y Clara. «Baila este vals y te hago madre de mis hijos». Pero ya no era necesaria una interpretación literal. La familia que estaban construyendo no necesitaba de contratos ni de títulos formales. Era algo mucho más orgánico, forjado en la adversidad y cimentado en un respeto y un cariño mutuos que crecían día a día. Clara, que había llegado a esa casa buscando simplemente un refugio para escapar de su propio pasado doloroso, la pérdida de su propia familia en un accidente años atrás, un dolor que la había dejado tan silenciada como a Leo, había encontrado mucho más que un trabajo. Había encontrado un propósito, la sanación de sus propias heridas al curar las de otros. La escena final tiene lugar meses después, en una tarde dorada de primavera. El jardín de la mansión, antes un lugar formal y sin vida, ahora está lleno de flores silvestres. Vemos a Arthur, Clara y Leo jugando en el césped. Leo, que ahora tiene 8 años, habla sin parar, haciendo preguntas sobre las nubes, los insectos y las estrellas. Su risa es el sonido más preciado de la casa. Arthur ya no viste sus trajes oscuros y severos. Lleva una camisa sencilla y pantalones vaqueros, y parece 10 años más joven. Sostiene la mano de Clara mientras observan a Leo perseguir una mariposa. No hay una gran declaración de amor, ni una propuesta de matrimonio de rodillas. No es necesario. Su conexión es un entendimiento silencioso, una alianza forjada en la empatía y la admiración. Él se inclina hacia ella y le dice en voz baja para que solo ella pueda oírlo: «Me enseñaste que las melodías más hermosas a veces nacen de los silencios más profundos». En ese momento, Leo corre hacia ellos y se lanza a sus brazos, abrazándolos a ambos con fuerza. Los tres se miran, sus rostros iluminados por el sol del atardecer. Son una constelación imperfecta pero completa,
una familia unida no por la sangre ni por la convención, sino por la fuerza más poderosa y transformadora del universo, el amor que encuentra el camino, que cura, que reconstruye y que a veces solo necesita la valentía de una persona para empezar a bailar en medio de la más absoluta oscuridad. La historia concluye con la imagen de su risa compartida, una sinfonía perfecta que promete un futuro lleno de esperanza y nuevas melodías por descubrir.